A la evolución hacia la innovación social corporativa, porque estoy en el mundo de la nanotecnología. En el mundo de la nanotecnología tenemos varios problemas, pero desde un punto de vista legal el más importante es que la incertidumbre y el desconocimiento, puro el desconocimiento de lo que estamos haciendo, nos impide cualquier tipo de gestión del riesgo. No podemos saber las consecuencias de lo que estamos haciendo porque no tenemos ni tan solo los instrumentos para conocer qué riesgo estamos asumiendo. Por lo tanto, ante esa situación, la lógica o mi lógica legal es que tenemos que ir no más allá del cumplimiento legal, porque no tenemos muy claro cuál será el cumplimiento legal, porque no hay normativa aplicable, sino que tenemos que ir hacia algo mucho más exigente. Y en este caso, y para acabar, sería la innovación y la innovación responsable como base de la Corporate Social Innovation, de la innovación social corporativa. Gracias. Sí, de hecho, a nosotros, yo trabajo en un laboratorio y hacemos experimentos y conseguimos hacer cosas suficientemente nuevas como que atraigan el interés de inversores o soluciones probables. Con la nanotecnología vino la potencialidad de, al principio, sobre todo el año 2000, íbamos a ser todos ricos y guapos y traíamos todo el agua que quisiésemos y la energía y no enfermedades, decía Pat Mooney, el responsable de Russian Technology and Corrosion. Y entonces, pero de hecho nos damos cuenta de que es verdad que cuando tú proponías una solución para limpiar los ríos que están contaminados de cromo o arsénico con nanopartículas de óxido de hierro, el problema era no serán más tóxicas las partículas que la toxina que estás eliminando. Y de hecho entramos primero en problemas de toxicidad de nanopartículas, no porque queríamos ser responsables, sino porque nosotros estábamos en el laboratorio y si alguien se había de morir primero por exposición a las nanopartículas seríamos nosotros o mis estudiantes de doctorado cuando ya fuese un poco más viejito y ya fuese abandonando el laboratorio, con lo cual se convirtió en una necesidad y en una responsabilidad primera de si queríamos investigar y queríamos proponer a la sociedad soluciones que involucrasen nanopartículas, pues primero teníamos que saber si su uso es sensato o no es sensato. Mientras encontramos esta situación de que teníamos que tomar una actitud a priori de prevención, porque no lo sabemos y, no podemos, y somos nosotros los primeros afectados, era muy egoísta en aquel momento de empezar a trabajar en ello, también se ha ido produciendo de que intentamos hacer cosas, intentamos producir cosas, generar soluciones que fuesen más económicas. La medicina se está volviendo muy cara, nos estamos volviendo viejitos, va a colapsar el sistema a no ser que lo hagamos de manera más viable. Y una de las maneras de hacerlo más viable es una especie de miniaturización también química y biológica, que sería la nanotecnología. En eso nos dimos cuenta también de que las estructuras actuales de los sistemas de producción están colapsando, ya no podemos ir a países para producir aún más barato de barato, la polución está haciendo que tiene un coste económico y seguirá el incremento del coste de la energía, el problema de obtenerla y todo eso también. En un mundo donde el sistema de producción que consigue beneficios a cualquier precio está colapsando y está colapsando por todas partes. Nadie se ha salido de la crisis y la crisis no se ha acabado y el tiempo me da la razón cada día que pase. Y entonces también nos encontramos un momento hablando en un debate un poco, había un momento que me iba hacia atrás, iba al neolítico, o sea, el emprendedor es aquel que es inteligente, que entiende el calendario fue antes que la agricultura, cuando tienes el calendario sabes cuándo es de plantar el grano, sabes cuándo es de recogerlo, y entonces aparece el agricultor y el ganadero, por oposición al cazador-recolector. Esa evolución ha tenido un problema, y es que cuando un cazador está medio muerto de hambre porque debe estar siempre buscando comida y un animal débil que cazar y él mismo está débil, cuando el de al lado tiene una granja, pues es facilísimo. A partir de ahora me voy a dedicar a explotar al ganadero, me voy a dedicar a explotar al agricultor. Entonces el recolector ya no va a buscar la comida que ofrece la naturaleza, limitada su potencia y su proliferación por sus capacidades, las capacidades del entorno de proveer alimento y el de cogerlo porque se ha de levantar pronto, sino que se puede quedar durmiendo hasta las 12 del mediodía y después bajar con un palo y romperle la cabeza al agricultor. Después entendieron que no había que romperle la cabeza, solo apretarle lo suficiente para que siguiese produciendo. Entonces aquí se produce una triste connivencia del neolítico con el paleolítico,
y va muy bien a colación la película reciente del lobo de Wall Street, que es un depredador. Entonces ese depredador no tendría que haber existido en un mundo donde no hay neolítico. Es el problema de que convivimos los emprendedores, los que nos levantamos pronto por la mañana y nos podemos arar el campo para extraer una riqueza. O sea, yo creo que el trabajo genera riqueza y creo que los precios de las cosas, de hecho hay un precio clínico, hay un precio objetivo de esfuerzos, recursos, disponibilidades, y después está el mercado que se inventa, que es poesía pura sobre las aspiraciones de la gente. Entonces, hace 10.000 años del neolítico, 10.000, 12.000, evidentemente no es muy pronto, las evoluciones geológicas, biológicas son 100.000 años, medio millón de años habremos de esperar, pero bueno, ahora estamos en un momento en que la connivencia neolítico-paleolítico es bastante dura, y evidentemente el paleolítico está acabando con el feroz, que es el paleolítico feroz está acabando con el neolítico y la agricultura, y eso puede llevar a problemas. Y en todo esto entonces también te preguntas cuál es tu ambición, ¿no? Y evidentemente la ambición, cuando oigo el discurso, la ambición no es pagarse putas muy caras, tomar mucha cocaína en helicópteros mirando la puesta de sol desde los rascacielos en Manhattan. Es repugnante eso, es como violar a niñas y niños pequeños. Esa es la ambición. La ambición no es estar en la lista de Forbes, eso es repugnante, tener miles de millones. O sea, la ambición es intentar hacer las cosas bien, la ambición es inventarse la imprenta, la ambición es descubrir la penicilina. O sea, no hay ningún interés en reproducir los modelos antiguos. Yo quiero en el futuro, en las listas de los traficantes de drogas más grandes, también estarán los ricos más grandes y nos darán asco y nos gustará el innovador, el emprendedor más justo, aquel que tiene una idea. Y yo quiero ser recordado no por conseguir miles de millones y sentarme a contemplar mis montones de dinero, sino yo quiero ser recordado porque con un sistema de espejos y lupas, con una cerilla iluminaba la ciudad. Y hasta ahí todos teníamos luz para llegar a casa tranquilamente, sin tropezar, sin caer en los pozos, sin cubrirse robos. Entonces llega un momento en que también te das cuenta a la juventud que no le podemos ofrecer de que sean lobos y que van a ganar 3.000 euros al salir de la universidad trabajando por una gran corporación. Ellos mismos también tienen ganas de trabajar en algo que sea más decente. Eso más decente no es una entelequia ni un altruismo, en el fondo es crear un entorno sano y fértil. Yo no quiero vivir en la torre más alta, en un infierno, en un basurero, donde veo a mis otros compañeros humanos sufrir y yo no. Yo quiero vivir en una choza, así como la de Bilbo Bolson, ¿no? Muy bonita, en un sitio donde hay pajaritos y hay gente simpática y también niños corriendo por ahí y estamos todos haciendo ciencia y explicando poesía. Y en esto entra también lo de la responsabilidad. O sea, no me interesa o sea, cuando un empresario dice es que hay que apretar al trabajador, es que hay que bajar los sueldos, es que hay que abaratar la materia prima, hay que engañar al consumidor para ser viable, es porque eres tonto. Y la tontería es muy grave. O sea, que los tontos, que el capital lo tengan los tontos que lo han heredado y se han hecho más tontos al tener tiempo el capital, que la innovación sea todo para beneficio y que el profit es la única cosa que es driven de progress, es triste y es estúpida. Y los que quieren acumular dinero es sencillamente obsceno. Es estúpido. Yo no quiero ser estúpido, yo no quiero acumular dinero, yo quiero tener soluciones, yo quiero tener que mis trabajadores ganen bien su vida, que mis trabajadores estén orgullosos de su trabajo. Yo quiero comprar las materias primas a alguien que respete a los trabajadores que producen las materias primas. Yo quiero ser sostenible con las materias primas que produzco. De hecho, estamos produciendo nanopartículas para aumentar la producción de biogás y con eso la degradación de los residuos y hacer cosas con compostos enriquecidos en hierro para hacer fertilizantes. Queremos que la gente que utilice los fertilizantes que nosotros damos también tengan actitudes responsables, y si no, no trabajamos con ellos. No tenemos ningún interés en hacernos demasiado ricos. Y eso creo que forma parte de la responsabilidad. O sea, creo que lo más responsable que hacemos es que no queremos enriquecernos. Evidentemente no queremos pasar hambre. Ahora decían, si se me permite, antes para acabar, tiene un estudio en Estados Unidos de cuando eres pobre, estás triste. Si tienes hambre, tienes mucho estrés. Eso sí que es, el hambre sí que es un estrés, de verdad, no si la roja ha ganado, no ha ganado. Que quien haya perdido, perdón. Pero al mejor físico joven de Europa le dieron 1.000 euros como premio. Son los de las luces, las telecomunicaciones y todo eso. A los jugadores pedían 720.000, sin comentarios. Pero bueno, a medida que vas teniendo más dinero eres más feliz hasta que hay un pico. Ya puedes tener más dinero y ya no eres más feliz. El pico en Estados Unidos, que son bastante avariciosos, son $60.000. No es tanto dinero, 45.000 euros. A partir de, si no eres feliz con 45.000 euros al año, es tu problema. El dinero ya no te va a hacer más feliz. Y si quieres dices, bueno, por 90.000, pero a partir de 90.000 ya toca el techo. A partir de mí ya no serás más feliz, tendrás más dinero. Pero bueno, si tus genitales son pequeños, el acumular dinero no lo va a mejorar.
Bien, ahora entramos en una etapa de debate, me he sentido aludido, todavía me queda más para ser feliz por lo que gano, por lo que gano. Por lo otro puede que también, pero eso no lo voy a reconocer públicamente. ¿De acuerdo? Entonces ahora pasamos a una parte un poco más técnica, después de esa introducción interesantísima desde ambos puntos de vista. Ignasi. Varios comentarios, bueno, muchos, pero intentaré centrarlo en tres. Uno era sobre la evolución del cazador-agricultor. Lo que hemos visto en la evolución de la innovación y en los últimos 100 años, 150, es que no ha habido ningún tipo de control real sobre la entrada en el mercado de nuevos productos de innovación. El de la investigación y la innovación y la investigación se han llevado a término de una manera totalmente autónoma a los posibles problemas generados por su implantación en la sociedad. De ahí a mí me sale la recomendación de un par de documentos de la Agencia Europea del Medio Ambiente que se titulan Late Lessons, Early Warnings, en la que, por ejemplo, se explican cosas tan, diría que patéticas, como que los problemas generados por el asbestos fueron conocidos por primera vez en Inglaterra en 1890. Y en Europa no se prohibió su uso hasta 1987. Más de 100 años, y en todo el mundo más de, creo, a 100 millones de muertos causados por el asbestos. Ejemplos como este, o como los CFCs, o como los pesticidas, o como muchos otros que están relacionados en estos dos documentos, explican la irresponsabilidad en la innovación. Sencillamente porque la idea era creamos algo que entendemos que da una solución. Incluso estamos hablando de soluciones como la famosa Uralita, que en su momento realmente fueron muy útiles, y realmente fue un producto de construcción muy utilizado porque era muy económico y muy eficaz. Por lo tanto, no es la idea de lanzo un producto en el mercado que sé que es malo pero que me hace muy rico, sino sencillamente es el problema de la economía de mercado no planificada, en el sentido de regulada, sino decir, tú lanzas una cosa en el mercado y al cabo de 100 años te das cuenta de lo que ha provocado. Eso es un poco la idea del cazador. Como mínimo tendría que empezar a aprender un poco de agricultura. Tendríamos que empezar a ser capaces, antes de llegar al mercado, de valorar las posibilidades, o hasta donde podamos, las posibilidades o los riesgos que implican las nuevas tecnologías. No podemos innovar por innovar, y no podemos lanzar al mercado productos sin control. Esto me lleva al segundo comentario, que es la innovación. Si a día de hoy tuviéramos que prohibir el desarrollo y la innovación en nanotecnología hasta conocer con certeza absoluta los posibles problemas derivados de la nanotecnología, posiblemente ahora tendríamos que parar la innovación, estarnos 10 años analizando, y cuando supiéramos qué ha pasado, probablemente Estados Unidos y China ya hubieran desarrollado 4 generaciones más de nanomateriales. Por lo tanto, no se trata de impedir la innovación, se trata de tener mecanismos que nos permitan ser rápidos y en el movimiento de la tecnología, de poder canalizar los posibles problemas de una manera eficaz antes de que queden enclaustrados en el mercado y sin solución o con muchas dificultades para buscar alternativas.
Sencillamente para daros una idea, las ideas de innovación responsable básicamente se centran en dos conceptos. Uno es en qué desarrollo y otro es cómo desarrollo. ¿Qué desarrollo en cuanto a proceso? Estoy hablando de productos que sean seguros. Eso quiere decir trabajar con los conceptos de química verde, trabajar con los conceptos de seguridad por diseño, trabajar en los conceptos de ciclo de vida. Eso es seguridad. Y la otra es que sean sostenibles. Sostenibles desde un punto de vista social, económico y ambiental. Analizar todos estos aspectos antes de atreverse a poner un producto en el mercado. Y en cuanto al proceso, quiere decir discutir, dialogar, explicar a la sociedad y recibir feedback de qué es lo que realmente la sociedad necesita. ¿Por qué queremos desarrollar productos? Tener la lógica de por qué necesitamos 20 generaciones de iPhones en 5 años. Tener claro qué objetivos estamos buscando en el momento en el que estamos desarrollando o innovando. La innovación responsable lo que se trata es buscar soluciones a los grandes retos de la sociedad. Buscar productos que den respuesta a esos grandes problemas. Y para acabar mis comentarios de esta parte, una de las ideas importantes de la innovación social corporativa es precisamente el trabajar con la cadena de valor. Mi producto lo que intenta es enriquecer y dar conocimiento a toda la cadena de valor hasta mi producto. Por lo tanto, colaborar con todas las fases de la cadena. Lo que también busca es nuevos mercados para conseguir también mayores beneficios. Yo creo que después podemos entrar en ejemplos de qué son nuevos mercados. Y finalmente, la fidelidad de los empleados. Una cosa que realmente para nosotros, también como empresa, es importante. La idea de quizá no te podemos pagar mucho, pero tampoco nos preocupa porque nadie puede pagar mucho, y es más, la gente está rebajando los sueldos, por lo tanto incluso estamos por encima de la media nosotros, porque al menos no rebajamos. Pero sobre todo la idea es, te estoy dando la posibilidad de hacer cosas interesantes, de desarrollar productos interesantes y que tienen una función social. Yo creo que la idea de no te enriquecerás porque el mundo ya no está para millonarios, pero sí que harás cosas que puedan ser útiles para ti y para los demás, creo que sí que es una fuerza importante para atraer talento a la innovación. Muy bien, yo también cuando esto hay una cosa que además lo habíamos hablado ya hace años, es sobre la libertad de investigar en el laboratorio, ¿no? El científico quiere ser completamente libre para explorar cualquier barbaridad. Uno de los antitumorales más utilizados se descubrió cuando estaban intentando ver qué le pasaba a la biología bajo campo eléctrico. Ponían 2 electrodos de platino y tenían un gusano que de repente se hizo gigante, porque las células porque no conseguía parar la fase de crecimiento, porque de hecho estaba dando un antitumoral que bloqueaba a unas células o así, y no lo descubrieron en un momento, pero más tarde lo descubrieron. Es una cosa que no estaban buscando, eso se encontró. También el wifi, que estáis utilizando todos y nadie está atento, se hizo para observar el fondo de microondas del universo, para estudiarlo. La radiación de fondo del universo no tiene ningún tipo aplicado, no tenía ningún objetivo útil, pero ahora nos podemos comunicar mejor que antes, ¿no? Entonces hay este argumento, pero yo al final también creo que no. O sea, de nuevo, es una cuestión de inteligencia. O sea, desarrollar la bomba atómica, desarrollar la transformación de la materia en energía, es fascinante desde el punto de vista de la física, no tendría por qué haberse hecho y dejar que alguien lo haga y después se sale una bomba, ya se la tiraremos a los japoneses o no, ya veremos los políticos lo que hacemos. Probablemente si tú dices, pero entonces no aprendemos, no, si eres inteligente, todo lo de la energía nuclear está produciendo desde el Sol constantemente. Si haces espectrogramas del Sol suficientes y eres inteligente, puedes saber todo lo de la transformación de la masa en energía directamente sin tener que producirlo en el planeta. Después si tú dices,
¿Por qué no hacemos un pequeño sol aquí cerca de Tarragona y calentamos agua y movemos turbinas y podemos poner la tele en marcha y tener el wifi conectado y todo eso? Eso es una opción que es muy lícita y a lo mejor ahí sí que entra una innovación que dices, pero ves con cuidado que vas a generar unos residuos, ves con cuidado que vas a capitalizar la distribución de energía, ves con cuidado que vas a hacer unas zonas muy dependientes, ves con cuidado que hay un peligro de explosión de central nuclear. Hay unas cuantas que van explotando de vez en cuando en Estados Unidos, en Rusia y en Japón, ¿no? Entonces, y creo que es muy sencillo, la respuesta es decir, no tienes derecho a investigar en lo que te dé la gana con fondos públicos. O con fondos, después de que tú quieras hacer una investigación, te sientas a mirar el sol y vas hasta descubrir que el hidrógeno se funde en helio, pues bueno, tienes toda la vida para hacerlo. Es una cuestión de ser suficientemente inteligente. O sea, siempre que estamos diciendo que no podemos hacerlo de otra manera, siempre es porque somos tontos. Alguien un poco más inteligente lo puede hacer de otra manera. Siempre que decimos es que no hay otro camino para hacerlo, que no encontremos, o sea, no puede ser que la solución a nuestros problemas, que el límite del mundo sea nuestra incapacidad. Siempre dicen, no, esto no se puede hacer de otra manera, hay que contaminar el río para poder comer pescado esta noche, hay que destrozar el mar Mediterráneo, se está muriendo, ya está muerto, porque si no, no funcionan las cofradías de pescadores y no podemos ir al restaurante de eso. No, es que lo hacemos mal, es que somos tontos, lo siento, somos limitados, ¿no? O sea, no puede ser que nuestra estupidez sea el límite de la naturaleza. Eso sería un mundo muy triste y además no esto. Lo cual es muy sencillo. Es no invertimos dinero en desarrollar algo que no sabemos lo que vamos a hacer con ello o que puede acabar en una bomba que, sí, teóricamente esa bomba iba a acabar más rápido en la guerra. No sé. Discutible. Pero bueno, al menos como investigador podías no haber participado en ello. Y después también, esto sería la innovación en el laboratorio. ¿Cuán libre eres de investigar? Y sobre todo es muy fácil decir, con fondos públicos no eres libre de intentar investigar por amor al arte. Por amor al arte haces poesía, por amor al arte haces conjetura, por amor al arte coges datos que ya existen, están ya en las bibliotecas y piensas, y piensas, y piensas, hasta descubrir muchas cosas. Hay muchas cosas que podrían descubrir. O sea, estoy seguro que si los laboratorios del mundo dejamos de hacer experimentos hoy, tenemos para 15 años de datos que no hemos compartido, que no utilizamos, que están en un cajón. O sea, es una cuestión de capacidad y tenemos poca, con lo cual hemos de ir con cuidado. Después también está la innovación en sociedad. Estamos en el campo, por ejemplo, en medicina. Es muy difícil innovar en fármacos. Y es curioso, porque tengo la impresión de que el mercado se ha cerrado, porque cada vez es más difícil, está lo de la talidomida y estas cosas, ¿no? De manera que para innovar, para poner un nuevo fármaco en el mercado, las barreras de entrada son tan grandes que solo los muy grandes pueden permitirlo, con lo cual es una manera de proteccionismo de los muy grandes, es decir, ves con cuidado porque puede haber consecuencias, no riesgos. No tomar riesgos es irresponsable, es peligroso no tomar riesgos, cuando a lo mejor los riesgos habrían de ser controlados. Ya sé, ahora lo voy a decir, va a ser una barbaridad, pero algún día deberíamos dejar de hacer experimentos en ratoncitos y hacerlos en humanos. Lo siento, porque el ratoncito como modelo, o sea, al ratón le hemos curado el tumor muchas veces, que no tiene ningún impacto en medicina de verdad. No sé cómo hacerlo para hacerlo con humanos, no sé, los que se quieran suicidar, hacemos una oficina de suicidios altruistas y das tu cuerpo a la ciencia, no sé cómo hacerlo, pero al menos sería planteable de que innovamos medicina de otra manera, tomamos más riesgos nosotros mismos. Alguien dice, pues prueben el fármaco conmigo, a mí tengo un tumor, me quedan unos meses, o sea, ir más allá en la medicina compasiva, ir más allá en la diversificación del mercado y no sé cómo, el poder innovar en campos, como en medicina se está innovando porque hemos conseguido que sea muy difícil de innovar, porque sea muy caro por las consecuencias legales de hacerlo, y hemos conseguido dejar de estar curando a gente, o la posibilidad de hacerlo, porque ahora si no tienes los 1.000 millones y los 10 años de investigaciones, todos los ensayos clínicos, con todos los seguros, todo un mecanismo que puede ser más o menos interesante, lo único que es un camino por el cual hemos dejado de avanzar y no estamos avanzando. De hecho, el avance clínico es lento comparado con el avance en conocimiento clínico. O sea, las esperanzas de vida una vez te diagnostican un cáncer hoy es las mismas que hace 50 años más o menos, han cambiado muy poco, mientras el conocimiento sobre el cáncer hoy, hace 50 años, es muy diferente. Entonces hay esta parte de innovación en el laboratorio, cuán locos puede ser el científico. En el Mundo Today había un artículo muy divertido sobre, con la crisis los científicos locos se quejaban de que ya tenían dinero para crear especies de bacterias que destruyesen el planeta y hacer agujeros negros que se lo comiesen. Pues no tiene sentido gastar dinero público ni hacer esfuerzo comunitario y esfuerzo social en cosas que no tengan una clara aplicación de que necesitamos porque tenemos un problema y la lista de problemas es larga y la podemos encontrar y consensuar muy rápido. Y otro también es cómo, desde esas cosas que generamos en el laboratorio, cómo podemos innovar en sociedad. Y a veces está bloqueado, porque todo el progreso últimamente a mi alrededor, y yo estoy al principio del progreso, está conducido por el beneficio. O sea, si no hay una empresa que viene y te compra la patente, que consigue unos inversores de unos bancos que ponen dinero, no hay ninguna manera de desarrollar nada.
Si no es vía decir que vas a ser muy rico y vas a sacar mucho beneficio. Y al final, por eso, con nuestra empresa, eso de decirle que no tenemos interés de hacernos muy ricos, sino de hacerlo muy bien, hemos de decirlo bajito, porque entonces los inversores no vendrán, si usted no quiere hacerse muy rico, no nos interesa su empresa. Entonces dice, sí, me quiero hacer muy rico, no ha funcionado. Pero mire, tenemos toda esta gente feliz y los nanopartículas no han contaminado y han producido energía y no le hacía falta, y estamos haciendo un ciclo de carbono que no utilizamos el fósil, y al menos nosotros no contribuimos al efecto invernadero. Y que estas cosas, también con lo de los trabajadores, encontramos que hay gente que quiere trabajar en esto, casi gratis. Hay gente que está interesada con esto, que no quiere ganar los 3.000 euros en una multinacional después de los estudios, y que estas cosas yo espero que al final acabarán provocando un cambio evolutivo en nuestra especie. No contrataremos a nadie que quiera hacerse rico, solo contrataremos a gente que crea en el proyecto, que tenga autonomía para desarrollar parte del proyecto. Le daremos una parte, esto es lo que hacemos nosotros, si tú con esto crees que lo puedes llevar, es así. O sea, vamos a intentar alimentar, o creemos que estamos encontrando un tipo de gente que es más emprendedora, un tipo de gente que prefiere hacer proyectos, a lo mejor no ganar tanto dinero, pero poder explicar cuando llega a casa de que lo que ha hecho es más o menos bonito, más o menos sensato. Danone tenía un muy buen ejemplo sobre esto, sobre producción de yogures en Sri Lanka, de que no ganaba mucho dinero, pero el impacto que tenía en la comunidad era tan positivo que los jóvenes querían ir a trabajar a Danone para eso, cobrando menos que en Procter & Gamble, así, ¿no? Pues y que todo esto al final acabará produciendo un cambio evolutivo en nuestra especie. Y que acabaremos en el neolítico finalmente. No, claro, es que 10.000 años es muy poco. Muy bien. Interesante ir controlando el tiempo, porque yo dentro de 25 minutos os paro, estoy donde estéis, ¿de acuerdo? Ignacio. A la sociedad, y que ya será la sociedad la que decida qué hacer con la innovación que yo cree en el laboratorio. De hecho es muy reciente. Sencillamente el detalle que todos los doctores sois doctores en filosofía, sois PhD, los doctores en ciencia, por algo es sencillamente porque antes la ciencia se estudiaba en las facultades de filosofía, porque la filosofía y la ciencia era parte de la filosofía. Y ese concepto humanista se pierde entrado el siglo XX, y con la llegada, digamos, de las grandes corporaciones técnicas y con la tecnociencia, todo se acelera mucho más rápido. No hay tiempo de pensar en todo el ciclo de lo que estoy innovando. No estoy yo solo en el laboratorio toda mi vida dedicada a mi innovación, sino soy un trabajador de una multinacional que está en un laboratorio, que tiene que rendir cuentas, que tiene que sacar producto al mercado y que tiene que innovar rapidito, rapidito, que el mercado espera. Esa evolución es la que, a mi modo de ver, ha provocado la idea de el científico no debe rendir cuentas. Al contrario, yo creo que evidentemente ha de rendir cuentas. De hecho, es hasta un punto ridículo pensar que desde el momento que un científico se pone la bata por la mañana y entra en el laboratorio, deja de ser persona y deja de pensar. Evidentemente, la mochila la llevas a las 24 horas. Por lo tanto, tú tienes una opinión, lo que tú estás haciendo puede tener unas consecuencias, y yo creo que evidentemente los investigadores tienen una responsabilidad moral de reflexionar críticamente o con criterio en el contexto más amplio social en el que se mueven. Es una obligación moral. Aquí también lo quiero resaltar 3 veces porque se contrapone con, por ejemplo, el Código de Conducta sobre nanociencia y nanotecnología de la Unión Europea del año 2008, que establecía que los investigadores tenían responsabilidad. Responsabilidad en castellano la podemos entender como legal o moral, pero en la traducción inglesa, en el texto oficial inglés y alemán, hablaba de accountancy. Accountancy en inglés tiene una vertiente estrictamente de responsabilidad legal. Y decía el Código de Conducta que tiene una responsabilidad sobre las consecuencias presentes y futuras de la innovación realizada.
evidentemente para mí eso va un poco demasiado lejos de lo que se le puede exigir a un investigador. Entre otras cosas porque sí que creo que la investigación no es fruto del investigador, sino es fruto de la sociedad, especialmente y creo que todos tenemos que implicarnos en la responsabilidad de lo que estamos innovando. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra de saber a qué dirección va la innovación. Sobre la investigación en medicamentos, es cierto, prácticamente son entre 8 y 12 años, empezar por fase 1 hasta que un producto está en la farmacia, menos para enfermedades raras. Y precisamente ahí es para mí un buen ejemplo de lo que es investigación con objetivo. La Unión Europea, al establecer una normativa especial para medicamentos desarrollados para enfermedades raras, evidentemente lo que está valorando es la cantidad de muertos por 100 enfermos, es decir, si hay mucho muerto, me atrevo a hacer pruebas antes y me atrevo a dar determinados tipos de medicamentos que pueden ser más agresivos, sencillamente porque la mortalidad es más alta, por lo tanto la posibilidad de supervivencia también será mayor. Pero sí que indica un interés especial en fomentar el estudio sobre fármacos en los cuales los grandes laboratorios no tenían demasiado interés porque no había mucho enfermo. Y esa dirección de la normativa es lo que también explica la idea de todos somos responsables de la dirección de la innovación y lo podemos ser también a través de la normativa y también a través de las leyes. Yo diría más, como abogado diría especialmente a través de las leyes, queramos o no, son las que finalmente obligan y dirigen. Y es cierto también que ha habido mucha más investigación en enfermedades raras desde la aparición de la normativa específica comunitaria que con anterioridad. Más comentarios sobre la innovación responsable. Yo aquí solo quería explicaros, digamos, solo para dar un poco de contraste, qué entendemos por innovación irresponsable, también para centrar un poco la idea. Por ejemplo, un caso para mí claro de innovación responsable son los organismos modificados genéticamente. Cómo han entrado en Europa, o sea, no el concepto de organismo modificado genéticamente, sino la manera como se ha intentado entrar en el mercado europeo a través de la presión, básicamente, de una industria biotecnológica que es Monsanto. La idea de, desde la industria tecnológica, saltándose a la opinión de la sociedad o intentando que la sociedad no se entere demasiado porque quiero empezar a desarrollar los GMO en Europa. Y yo creo que ahí está el fracaso. El fracaso precisamente de no entrar en diálogo, de no explicar lo que estamos haciendo, de no explicar los riesgos y de no atreverse sencillamente a dar información. El hecho de no atreverte a dar información lo que provoca, especialmente de los grupos de consumidores y ecologistas, es ¿será que estás escondiendo algo? ¿Será que no me interesa? Estoy en contra. Y la realidad lo que ha llevado es que el mercado europeo prácticamente ha desaparecido. El negocio, es más, todas las industrias se han trasladado a China y a Estados Unidos, que es donde la normativa no ha sido tan estricta. Yo creo que eso es un caso de innovación irresponsable. Ya os digo, en la manera de no seguir un proceso basado en la innovación responsable, que es transparencia y diálogo con la sociedad. Otro ejemplo que podría parecer muy raro, digamos, es el no seguir los principios básicos de derechos humanos. Vosotros quizá me diréis, hombre, en Europa, ¿qué ejemplo podemos tener de no seguir derechos humanos? Que parece una cosa que ya tenemos muy asumida. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Holanda hubo un proyecto que, de hecho, de más de 350 millones en el desarrollo de contadores de electricidad inteligentes,
con el objetivo de facilitar el ahorro energético en las casas, con un cálculo digamos, mucho más sencillo y mucho más inteligente de lo que parece que nos quieren colocar ahora en nuestras casas, que realmente te ayudaba a gestionar el consumo eléctrico en las casas. En un mes antes de tener los productos ya colocados en las casas, el Parlamento holandés se dio cuenta de que tenía un pequeño problema de privacidad, que era muy fácil saber cuando tú no tenías consumo en tu casa, por lo tanto tú no estabas en tu casa, por lo tanto podría ser causa, sencillamente daba una información sobre tu privacidad, sobre cuándo no estabas en casa y los problemas de seguridad que eso podría acarrear. Se paró el proyecto un mes antes de instalarse en las casas. Otro ejemplo de falta de responsabilidad en la innovación son los carnets, los biocarnets también de Holanda. Eran tarjetas inteligentes que daban todos los datos médicos con el objetivo, evidentemente muy loable, de cuando tengas un accidente, voy al hospital, aunque tú estés inconsciente, te puedo coger la tarjeta y sé exactamente cuál es tu grupo sanguíneo, cuáles son tus enfermedades, todas tus vacunas, bla, bla, tu historial médico. Problema de seguridad, si me roban la tarjeta también lo saben todo. La tarjeta ya estaba desarrollada, ya estaba distribuida y los cálculos que se hicieron al principio era que los problemas de seguridad no llegaban a un 1%, los problemas reales cuando se hizo el primer test real fueron que casi el 60% de las tarjetas podían bypassarse y tener los datos directamente. Por lo tanto, también es un caso de innovación irresponsable, en este caso por no haber seguido un principio básico en nuevas tecnologías y sobre todo en nuevas tecnologías de la información, que es la privacidad por diseño. Tengo que diseñar un producto que me garantice la privacidad desde el momento cero, no que me dé cuenta, cuando ya la tengo desarrollado, cómo pongo una barrera para que inmediatamente tenga los hackers que me la sepan saltar. Estos son casos de intentarse saltar directamente derechos fundamentales reconocidos en la Carta Europea de Derechos Humanos. Digamos, es una cosa bastante curiosa que llegamos a tener una innovación lista con esos fallos. Otro ejemplo de innovación irresponsable es los escáneres en los aeropuertos, por ejemplo. Sencillamente porque es una decisión política motivada por los atentados terroristas en Estados Unidos, hubo un pánico generalizado y una necesidad política urgente de dar una especie de solución, es decir, en los trenes no hay necesidad, pero en los aviones todos tenemos que estar súper controlados. Y justo antes de ya tener las máquinas compradas, que las tenían compradas, incluso el Parlamento Europeo tenía ya instalada la máquina, es cuando empezó todo el debate sobre la privacidad, ver el desnudo, no verlo, y también es un proyecto que se paró, cuando ya estaba en el pipeline del mercado. Son estos ejemplos para daros cuenta de decir, la innovación responsable sí requiere tener en cuenta seguridad, sostenibilidad, pero diálogo con la sociedad, transparencia y la responsabilidad del innovador. Yo también, ahora cuando explicabas el código de conducta de investigación nano, también recuerdo en Bruselas, ahora 3 años o así probablemente, se estaba hablando, había un debate, los holandeses lo querían implementar y creo que lo han implementado, todos los doctorandos pagados con dinero público han de adherirse al código de buenas conductas de investigación en nano. Los alemanes no querían en absoluto, libertad absoluta para investigar en nuestro laboratorio, después la sociedad ya tendrá que decidir lo que hace con ello. Y en ese momento en Italia condenaron a unos científicos porque había habido un terremoto donde no tenía que haberlo habido. En el momento de la noticia, para nosotros nos asustó mucho a los científicos y nosotros, si ahora te equivocas diciendo alguna barbaridad, te van a meter en la cárcel. Después viste que habían negligido información, de que habían cobrado por informes que no habían hecho, o sea, la historia era más sensata. No era porque sencillamente se habían equivocado y habían sido castigados, sino también es verdad porque habían pretendido ser unos expertos que no habían hecho su trabajo. Pero es verdad que nos encontramos en este momento también pre-diseño de la empresa, o en el momento de montar la empresa, y dices,
¿cómo puedo yo luchar contra esto, contra que me equivoque? Hasta con la mejor de las intenciones que ponga en el mercado coches que después atropellan a los niños. ¿Cómo podemos haber puesto los coches con lo que contaminan, el lío cantado a la sociedad y todo eso? Es algo perverso. Bueno, entonces también al final es muy simplista, pero la solución siempre será por una defensa ultrante de la ilustración, por eso el conocimiento. Todo, o sea, la vacuna contra todo este problema, contra la incertidumbre, contra no saber, es el conocimiento. Cuanto más sepas, mejor. No sabemos lo suficiente de seguir. No quiere decir que hemos de parar hasta que conozcamos, porque entonces no haríamos nada. Pero quiere decir que nunca hay que dejar de conocer, hasta conocer a quien le vende este producto. O sea, el primer cliente, a la primera persona que le inyectemos nuestras nanopartículas con antitumorales, espero conocerlo los próximos 20 años, porque sobrevivirá y ir a verlo, a ver si va todo bien y sigue yendo bien. O sea, formará parte del equipo del desarrollo del fármaco. El cliente que lo habrá utilizado estará dentro del barco. Y si no quiere estar dentro del barco, ya lo probaremos con otro. Alguien habrá que dirá, yo me presto a estar aquí, que me hagáis seguimiento, a ver lo que pasa. Entonces, todo, o sea, es muy curioso como la vacuna contra muchos de los problemas es, bueno, pues más conocimiento. Menos beneficios y más conocimiento. O sea, todos estos problemas, todas estas ambigüedades, todos estos impactos, hay una manera muy sencilla de solucionarlo. Más conocimientos, pensar más, gastar más glucosa en el cerebro, y menos beneficios y menos glucosa en sangre, supongo. Utilizarlo de otra manera, es menos, no tener una casa tan grande y pasar más tiempo en el laboratorio. Y creo que eso es una manera muy sencilla de solventar algunos problemas. Veo que la hora empezamos cuando sea, pero acabamos en hora. Ahora vamos a abrir un microturno de preguntas en el público y luego recordar que os voy a pedir que cada uno llegue a una conclusión y abra una pregunta. ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Es la hora que os produce que estéis así? Bien, pónganlos en el cerebro en este momento. Muy bien, entonces pasaremos ahora a pedirle a cada uno de los dos participantes en este diálogo que haga una conclusión breve. 30 segundos de conclusión, por favor, y 30 segundos para la pregunta. Perdón, sí. Muy breve. Sí. Has dicho, la innovación en nanotecnología no puede esperar a conocer con certeza. La innovación en nanotecnología no puede esperar a conocer con certeza sus efectos. ¿Qué ocurre con la innovación en educación? Creo que la innovación es una actitud, no es un objetivo. Creo que el mundo no se acaba, no creo que haya una línea del tiempo en la que vamos. Creo que siempre hemos estado innovando, siempre hemos estado lidiando con incertidumbre. Creo que el problema que solucionamos hoy es la antesala del problema que tendremos que solucionar mañana. Cuando esta nanopartícula ya sepamos cómo utilizarla con seguridad, se nos ocurrirá utilizar otra que a lo mejor no está segura. Eso sí. O sea, ¿Y en educación? En educación creo que lo mismo. Creo que la educación tendría que ser más dinámica. O sea, creo que la educación tendría que estar reinventándose constantemente para adaptarse. Creo que hay que adaptar. Creo que, o sea, recuerdo una persona muy viejita que era muy optimista que decía, ¿y usted cómo nace? Y dice, no soy como un niño, me he de adaptar a la vida constantemente. Digo, porque pasas una época en la Edad Media personal, ¿no?, de que estás más estable, ¿no? La adaptarse constantemente. Y eso ha de estar estudiando. O sea, la mitad de tu tiempo lo dedicas a producir, la otra mitad de tiempo lo dedicas a estudiar. También a lo mejor. Tanto también en educación. Respecto a las conclusiones, yo quiero... Hay otra pregunta. Yo un comentario sobre el tema de educación. Creo que es importante replantear si los estudios, especialmente por lo que conozco de los currículums universitarios de ciencias en nuestro ámbito, prestan suficiente atención a los ámbitos éticos. Esta idea que os decía yo de los estudios de ciencia hace siglos se hacían en las escuelas de filosofía. Quizá no hay que ser tan radical, o sí, pero como mínimo, si no me equivoco, en Alemania durante los 6 años tienen como mínimo una asignatura de filosofía de la ciencia. Y yo creo que tenemos que intentar entre todos romper la barrera entre ciencias sociales y ciencia. Especialmente, digamos, los pobres que somos de ciencias sociales, la visión esta es decir, bueno, lo nuestro es ciencia y lo vuestro son las sociales. Yo creo que ahí tenemos un gap, porque yo creo que necesitamos científicos que sepan de filosofía, incluso diría que más que filósofos que sepan de ciencia. Necesitamos gente en laboratorio que sepa de filosofía. Bien,
por allí me van pidiendo que acabemos ya, que nos vayamos. Recordar, hay otra pregunta, la última, por favor, y las conclusiones. ¿Allí? Más un comentario que una pregunta. Vale. Me da muchísima pena el oír comentarios de que, no sé, comentarios que has hecho en el sentido de que, o sea, estoy de acuerdo contigo en el sentido de las empresas, encargarte de tus empleados. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que hay compañías que generan unas ganancias impresionantes y, por ejemplo, tú ves a muchas corporaciones grandes estadounidenses que se abren, lo que es una ONG asociada a su corporación, que ayudan a muchas juventud, a las nuevas generaciones y comparte sus secretos del éxito, algo que en este país no se hace. Aquí el que tenga de éxito no lo comparte, ¿vale? En la cultura americana, el cínico americano cuando llega de éxito lo comparte con las nuevas generaciones, no es egoísta. Número uno. Número dos, ¿qué tiene de malo el hacer mucho dinero y ayudar con programas sociales? O sea, es como ahora mismo venir a criticar Gates Foundation por el trabajo que está haciendo maravilloso. El daño que ha hecho con el derecho. Entonces, me parece muy triste esa mentalidad, porque entonces, pues... Espera un momento. Esto se anima, ¿eh? Entonces, como no tenemos tiempo, porque no sé qué toca después, pero parece que es más importante que esto, vamos a aplacarnos un poco, aunque podríamos haber empezado por aquí. Vamos a pedirle las dos conclusiones a los expertos y luego, si acaso, en el claustro terminamos la discusión. ¿De acuerdo? Bueno, aunque no estéis de acuerdo será... No, ya no, pero lo siento por lo que están afuera. Muy rápido. Robin Hood está bien, pero en el futuro prefiero no tener que robar para repartirlo a los pobres, sencillamente ya no toco. Sigo creyendo que, o sea, el robar mucho... Me dicen stop, no sé quién, no le conozco, señor. No sé quién, vale, responsable, bueno, no sé. No, a ver, es una cuestión simplemente de poder seguir con el calendario, con el horario que tenemos. Vamos a las conclusiones y yo os invito a seguir en el claustro. Oye, es fantástico, qué mejor escenario que ese. Sí, bueno, creo que esto es el paso de responsabilidad social corporativa a innovación corporativa es porque nos hemos dado cuenta de que generar beneficios y después ser altruista no es suficiente. Es un modelo que no ha funcionado y está muy estudiado y de hecho hay ejemplos. O sea, hay que hacerlo de una manera diferente, hay que empezar, o sea, no es primero me hago rico y después con el excedente hago el bien, empezamos a hacer el bien desde el primer día, no nos hacemos ricos. Víctor Hugo lo decía también, a lo mejor no hace falta el drenar muchos recursos. Sí, es verdad, si tú dices yo dreno muchos recursos del mundo y después los reparto a todos los pobres, todo lo que gano lo reparto, cuanto más gane yo, más bien será el mundo, hasta sería muy defendible y fantástico la gente que lo haga, pobre de mí, no me van a hacer caso a mí para hacerlo, no, pero creo que es un modelo equivocado y creo que ahora la Comisión Europea también está cambiando, no es una idea mía, todo está cambiando, han cerrado, Danone cerró la sociedad corporal, el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, porque dijo, no, nos interesa que el mundo funcione. No tenemos un departamento altruista con el que gastamos dinero, no, pasamos directamente a incluir el interés de defender la salud de los que nos van a comprar el yogur, que nos interesa que vivan bien para que nos puedan comprar yogur desde el primer momento y co-desarrollamos con ellos en Sri Lanka el poder hacerlo. Es un modelo que ha sido más interesante. Muy interesante. ¿Conclusión? No, yo tampoco hago conclusión, yo haré comentarios también. No van a pagar, mi único comentario es decir, nosotros hemos hecho una empresa y el objetivo de cualquier empresa es obtener beneficios. Si no, no sería una empresa, sería una ONG. El segundo comentario era, efectivamente, yo creo que Melinda Gates Foundation es un ejemplo a seguir. La responsabilidad social corporativa entendida como filantropía es genial, pero es que nosotros lo que pretendemos es dar un paso más y decir, no actúo en este mercado, cojo dinero y me voy a hacer filantropía, sino lo que hago es, voy a buscar un mercado
que me necesite, que mi producto sea necesario para solucionar un problema. Ajá. ¿Y? Que yo creo que ahí estás creando un valor mucho más allá del hecho de repartir filantrópicamente dinero.